grabar. ¿Ahí pueden ver mi pantalla? Sí, doctora. Sí, muy bien. Entonces, ¿a qué le llamamos variable? ¿No? Variable es un concepto que es susceptible de medirlo, ¿no? Y podemos medir cualquier característica de la realidad. Por supuesto que ahora en estas cuestiones virtuales y de fantasía, pues a lo mejor se pueden medir, pero quién sabe si sea reproducible y que todos lo entendamos igual. Entonces podemos medir, como decía, características de un sujeto, eventos, situaciones, y pues obviamente se van a expresar en distintas formas o valores, por eso se llaman variables. Si siempre tenemos el mismo número en todos los sujetos, por ejemplo, en todos los eventos o situaciones, pues ahí no va a variar y entonces no tiene caso pues comparar entre grupos, etcétera, ¿no? Las variables, ustedes van a encontrar en la literatura diferentes formas de evaluarlas o de clasificarlas. Una clasificación es por su naturaleza, por su nivel metodológico, el nivel de medición y depende si son unidimensionales o multidimensionales. Dependiendo de esta clasificación, sobre todo del nivel metodológico y de medición, va a ser a partir de lo cual yo voy a seleccionar mi prueba estadística. Por eso es muy importante que tengamos clarísimo cómo voy a clasificar yo mis variables, las principales. Por supuesto que todas, pero pues tener claro, como les digo, ustedes como pueden tener como más variables porque es un proyecto más grande, pero acotarse a las que son de su interés para no hacerse, perdonen, hacerse bolas. Entonces, cuando clasificamos a las variables por su naturaleza, aquí es, sobre todo lo vamos a utilizar para estudios más cuantitativos o más cualitativos. Pero, bueno, de todas maneras, los datos blandos también podríamos usarlos en los cualitativos. Los duros, la característica es que son cuantificables, es decir, si yo mido el peso, si mido la estatura, si mido la presión, la puedo cuantificar de la misma manera en todas las personas o en la mayoría de las personas. Lo voy a obtener objetivamente porque es una técnica que todos nos sabemos, que estandarizamos, es más o menos el mismo tipo de, por ejemplo, estadímetro, la técnica, que esté en el plano de Frankfurt, que esté derecho, los talones pegados a la barra, etcétera, ¿no? Se puede preservar para poderlo evaluar de nuevo, es decir, o sea, por supuesto que después de los 30 la estatura desafortunadamente cambia y nos vamos haciendo más chaparritos, pero antes de los 30 y en la edad adulta, pues podríamos decir, a menos de que pase otra cosa, que siempre voy a medir lo mismo. Es una escala cuantitativa y como les decía, es reproducible porque siempre que la mida se va a medir en la misma, nos va a salir el mismo resultado o muy parecido. Y estos son los ejemplos y los blandos o subjetivos no son cuantificables porque son de cada quien. O sea, hay como, si estamos hablando, por ejemplo, de dolor, el dolor tiene un umbral diferente, en Jimena, que en Xochiquetzali, que en Yunis, que en Santiago, ¿no? Ahí por eso van a ser subjetivos, van a depender de quién los observe y muchas veces es un informe verbal de los pacientes y como les digo puede ser dolor, náusea o calidad de vida. La calidad de vida la han querido como pues intentar ser reproducible y objetiva, pero bueno, ahí también depende si está deprimido o no. Entonces, dependiendo de esta naturaleza, va a ser como yo lo mida. Lo de dolor, por ejemplo, o estas variables subjetivas, muchas veces se evalúan con una escala visual análoga. No sé si lo han visto, ¿no? Que nos ponen una rayita y que dicen del 0 al 10 qué tanto dolor tiene, ¿no? Es una forma de semi-cuantificar. Y otra cosa que les quiero comentar aquí es que cuando ustedes planean una investigación, que de hecho nos deberían de dar en la maestría, en el posgrado, cómo
planificar un proyecto y dentro de esa planificación del proyecto es evaluar las necesidades de la población a la que yo voy a estudiar. Pues a mí se me ocurre, yo leí en la literatura, pero resulta que las necesidades que nosotros leemos o detectamos tal vez no sean las que tienen los pacientes, ¿no? O que tienen las enfermeras o que tienen los directivos. Entonces, por eso es bueno hacer un estudio cualitativo para preguntarle a cada quien qué necesidades detecta, ¿no? Entonces, eso en realidad y cada vez más se está migrando a hacer investigaciones cualitativas junto con las cuantitativas. Igual, cuando ustedes terminan su proyecto, si es, por ejemplo, un ensayo clínico, es bueno que ustedes hagan un análisis cualitativo de cómo se sintió el paciente, si se sintió mejor, si le gustó, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. El nivel metodológico, pues es lo que ven todo el tiempo en seminario, ¿no? En lo que vieron en su clase de metodología. Es importante tener claro cuál es mi variable independiente, cuál es mi variable dependiente y cuáles son mis variables de confusión. ¿Se acuerdan que decíamos, no sé si lo comenté con ustedes, que es importante que tengamos en cuenta cuáles son nuestras variables confusoras o antecedentes y saber si las vamos a medir o no las vamos a medir o las vamos a controlar mediante el diseño de nuestro estudio? Como su nombre lo dice, independiente es el supuesto que antecede y explica o condiciona o determina la presencia de una característica o rasgo y va a, ahora sí que tener influencia sobre la variable dependiente, eh, lo que queremos predecir y es el supuesto efecto que varía con los cambios o las manipulaciones, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que queremos ver si el consumo en exceso de alcohol se asocia con el riesgo de desarrollar cardiopatía isquémica y, por ejemplo, no controlamos por tabaquismo, a lo mejor los que consumen mucho alcohol también fuman en exceso o fuman, y entonces tal vez no sea por el consumo de alcohol, sino porque fuman. Entonces, por eso es importante que que midamos las variables de confusión para saber si realmente es una relación directa o es a través de un confusor. El nivel de medición, aquí es muy importante que lo entendamos. Parece sencillo, parece que lo entendemos y como les digo, ya que estamos haciendo el análisis o presentando nuestra tesis, de repente nos hacemos bolas y me ha pasado mucho me ha pasado en ciencias médicas, en la maestría en ciencias médicas, que no tiene como muy claro el nivel de medición o la clasificación del nivel de medición de su variable. Entonces vamos a tener a las cualitativas y a las cuantitativas. Dentro de las cualitativas vamos a tener las variables ordinales, es decir, que tienen un orden y que ese orden pues tiene como un rango que es igual, ¿no? Una distancia entre cada una de las categorías similares. Un ejemplo de variable ordinal pues sería la escolaridad, sería el nivel socioeconómico o sería el grado de severidad, por ejemplo, de una enfermedad o del dolor. Las nominales son, damos las características de algo, como por ejemplo color de ojos, color de pelo, hombre, mujer, si está casado, si no, y las podemos dividir en dicotómicas, sobre todo la de si tienen alguna enfermedad, diabetes si no, si toma o no medicamentos, si es hombre o mujer, y las politómicas, como decíamos, por ejemplo, estado civil. Les pediría, por favor, de sus variables principales, ¿quién me quiere dar un ejemplo o si alguien tiene una variable ordinal? Bueno, yo... ¿Xochiquetzali? Bueno, dentro de mi protocolo, digo, yo no lo voy a tomar así, pero una de las variables que podría ser ordinal es el nivel de actividad física, que puede ser leve, moderado o alto. Muy bien, Xochiquetzali. ¿Quién más iba a hablar?
Yo, Eva, una de mis variables, de hecho es la variable independiente, es la alfabetización en salud, y Ajá. esa pues tiene diferentes niveles. Ujú. Yo la voy a tomar solamente como inadecuado y suficiente. Ok. Y entonces, esa, ¿la clasificarías como ordinal o como dicotómica? Am, lo que pasa es que originalmente la variable, bueno, la escala Ujú. tiene 4 niveles, ahí sí la podría clasificar como ordinal, Sí. pero mm, como es una escala muy larga, nosotros vamos a utilizar como la escala más corta, Ok. y ahí ya solamente se utiliza el inadecuado y el suficiente, Ok. Pero pero por sí su, podría ser ordinal. sí, su naturaleza es ordinal, efectivamente. Muy bien, Eva. Ahora, Ileana, ¿me querrías decir un ejemplo de dicotómica de tu proyecto? Sí, una nominal dicotómica sería cuando algo está presente o no, nada más. Ajá. Por ejemplo, en mi proyecto sería alguna complicación quirúrgica, Ajá. presente o ausente. No sé, Ok. complicación, infección de la herida quirúrgica. Es una nominal, perdón, es una nominal Sí. dicotómica porque o está o no está. Muy bien. Sí, efectivamente puede ser, está o no está, como dicotómica, pero no necesariamente. ¿Sí? Pero muy bien, sí es un buen ejemplo. Ahora, vamos a ver las cuantitativas, las vamos a clasificar como continuas y discretas. La mayoría de las variables que ustedes van a medir, que son cuantitativas, son continuas. Las continuas se van a clasificar como de intervalo o de razón. Las de intervalo, la característica es que el cero tiene un significado, ¿sí? La temperatura a 0 grados, pues sabemos que es muy fría, ¿no? Y que abajo de 0 grados, pues es más frío. Entonces, esa es como la característica de las de intervalo, ¿no? La distancia entre un valor y otro es la misma y parte de un cero relativo que no es el límite inferior, como decimos, puede tener valores negativos y tiene significado. Y las de razón son distancias iguales, pero el cero no es verdadero, es decir, cero es que no hay, ¿no? O que no pesa, o que, ¿sí? Y no puede haber signo negativo. Entonces, la mayoría de las mediciones que ustedes toman, como peso, edad, presión arterial, son variables cuantitativas continuas de razón. Ahora, las discretas es muy común que las manejen, si ustedes revisan los artículos, que las manejen como continuas. Me voy a adelantar un poquito. Las continuas, normalmente, si tienen una distribución normal, no normalmente, las cuantitativas continuas con distribución normal, yo las puedo representar o expresar como promedio y desviación estándar, ¿sí? La edad promedio y su desviación estándar es de tanto. Y sucede que muchas veces a las discretas les quiero sacar promedio, ¿sí? Y entonces, un ejemplo de discreta es que son cuantitativas continuas, pero que no tienen decimales, que no las puedo fraccionar, y esas son, por ejemplo, el número de hijos. Y entonces sacan el promedio de hijos por cada matrimonio en la Ciudad de México es de 2.5. Pues ese 2.5 no tiene mucho sentido, ¿no? Porque ese 0.5, ¿qué es? Entonces ahí lo correcto no es sacar promedio, sino es sacar, por ejemplo, mediana. Y si yo lo hago en rangos, es decir, de 1 a 2 hijos, de 3 a 4 hijos, puedo sacar un número de sujetos y un porcentaje. ¿Sí se entendió esta parte? Eso es importante porque, como les digo, muchas veces los tratan como continuas y no son continuas, son discretas. Entonces, número de hijos, número de comorbilidades, número de medicamentos son variables discretas y hay que tratarlas como tal. Ahora, y aquí es un tema de controversia todos los años. La edad,
o la presión arterial la ponen como discreta. ¿Por qué? Porque ustedes ponen 45 años, ¿no? 120, 80 de presión arterial. Pero esas variables, ustedes pueden expresarlas o medirlas con decimales. La edad. Sí, se consideran los meses, ¿no? Exacto. Y la presión arterial pues son milímetros de mercurio y puedo tener 0.5 milímetros de mercurio. No lo pongo así, pero sí se mide así. O sea, sí su naturaleza parte de ahí. Entonces, la edad, que muchos me la ponen como discreta, no es una variable discreta, es una variable cuantitativa continua de razón. ¿Sí? Como les digo, ahorita te doy la palabra a Xochiquetzali. Como les digo, si ustedes insisten y que su tutor y me demuestran que la variable edad es una variable discreta, pero a la hora que ustedes me presenten su tabla de descripción de las características de su población, me pone el promedio de desviación estándar de edad, ahí ya no fui consistente. ¿Sí? ¿Sí me entienden por qué me detengo aquí? Entonces, todo lo que pongan, ustedes me dicen, yo voy a medir lo que nos acaba de decir de alfabetización, así, y lo voy a clasificar como dicotómica, ¿ok? Y entonces las dicotómicas les saco una N y un porcentaje, no un promedio, pero resulta que me pone promedio, ¿sí me entienden? Entonces, desde ahorita ustedes tienen que ir organizando en su cabeza cómo la van a medir, cómo la van a clasificar y cómo lo van a describir o qué estadísticas descriptivas y luego inferenciales van a utilizar. Primero alzó su manita, tú que se Chiquetzali, ¿no? Justo ahorita que habla de eso, de el tipo de variables, me surgió una duda. La frecuencia cardíaca, Sí, finalmente su unidad es latidos por minuto. así es. Pero nosotros cuando hacemos cálculos, por ejemplo, de frecuencia cardíaca teórica y frecuencia cardíaca máxima, etcétera, no sé, al 80%, 75%, Así es. salen números con punto decimal. Así es. Entonces, ahí esa la hace de razón continua, perdón, esa la hace continua. A ver, ¿qué opinan los demás? Porque finalmente su unidad de medida es latido por minuto. Exacto. Y entonces tiene sentido 1.5 latidos por minuto. O el latido es No, completo y solo puedo partir. ajá, pero justo es por eso que me surge la duda, porque a veces cuando queremos sacar el consumo de oxígeno máximo o el consumo de oxígeno pico, Sí. cuando hablamos de, por ejemplo, capacidad cardiorrespiratoria, ocupamos la frecuencia máxima al 80%, ¿no? Entonces, ¿es correcto quitarle ese punto decimal cuando hacemos ese cálculo? Pero a ver, ahí lo que tú quieres ver es si pasa de un punto de corte, ¿no? O sea, su frecuencia cardíaca máxima es, no sé, dinos un Entonces, ejemplo de una supongamos que son 172.2 latidos por minuto, Ajá. O sea, según sí, sí, la sí. fórmula. Ok, sí te sale punto Pero para decimal. poder sacar el VO2 pico, necesito sacar, bueno, es toda una fórmula Sí. y también me salen puntos decimales, pues. Pero para poder meter el dato de la frecuencia cardíaca, es correcto quitarle, o sea, ya sé que no tiene sentido el punto Sí, sí, 3 sí, sí. latidos por minuto, Sí, pero es correcto quitarle el punto 3 a mi cifra para poder meterla a la fórmula, sí, ¿sí? sí sería correcto, pero aquí sí es importante que decidamos si tú vas a reportar frecuencia cardíaca por minuto, ¿cómo la vas a reportar? ¿Sí? ¿Como una variable discreta o como una variable cuantitativa continua de razón? ¿Sí? Creo que más que quitarlo, creo que es redondearlo. Ajá, sí, sería redondear. Entonces te sale punto 6, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí?
Y ahí, bueno, tiene una implicación de pues, efecto adverso, ¿no? Porque en realidad no debe de pasar ese umbral, ¿no? Entonces sí es una muy buena pregunta y entonces aquí es importante que lo decidas porque además la frecuencia cardíaca puede no tener distribución normal porque tener variables extremos, ¿no? Valores extremos. Entonces es una buena pregunta y lo vamos a ir viendo como ejemplo. Gracias. Sí, a ti. Ileana. Tu micrófono, Iliana. Mi pregunta va en relación también a la confusión que de repente se presenta, pero entiendo que es más o menos, nosotros la vamos a definir conforme cómo vayamos a manejar el dato, ¿no? Por ejemplo, en mi protocolo manejo tiempos, entonces a veces son minutos y otras veces son segundos, Sí. o días, por ejemplo, también, u horas. Y entonces esta escala a mí me parecería una continua de razón también. Sí, el tiempo, los tiempos. El tiempo, sí, o sea, segundos, número de horas o número Sí. de días, es una continua de razón. Sí, sí, efectivamente. ¿Alguien más tiene duda? Es importante, como dice Xochiquetzali, que tengan en cuenta, y lo decíamos la clase pasada, una cosa es de dónde obtengo el dato y al final yo qué variable voy a utilizar. O sea, ella usa frecuencia cardíaca, pero para obtener la capacidad máxima, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa es la variable que al final ella va a usar y esa es la que tenemos que trabajar. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer varios ejercicios, sobre todo ustedes con sus variables, hasta que quede claro, porque como les digo, a partir de eso es el análisis que ustedes van a hacer y cómo van a capturar incluso sus datos. Les quiero, a ver si me sale, porque no lo he hecho, compartirles un video y presentarles esta plataforma. No sé si conozcan. Son videos muy sencillitos, pero cuando son conceptos como complicados, sirve que lo conozcan. No sé si conocen esta plataforma que se llama Yo. Conocen la biblioteca de la Facultad de Medicina. ¿Sí? Entonces ustedes se meten a la biblioteca digital de medicina y hay un sitio que te lleva a Yo y que tiene videos de un montón de cosas y me acaba de llegar el aviso que tiene esta parte de estadística. Entonces lo voy a correr a ver si se escucha, me dicen. ¿Se escucha? No, doctora. No, Es que no sé cómo compartir el Me audio. parece que sí, cuando pone compartir pantalla en la parte de abajo, le sale como para que llene una casillita que dice compartir el audio también, una cosa así. A ver, who can share, who can start. Nada más me sale como las muchas participantes. sí, dice compartir sonido. En donde dice share screen. Ajá, si le pone ahí, cuando selecciona su pantalla, abajo dice compartir sonido. Hoy ustedes me enseñan muchas cosas, muchas gracias. Estoy muy feliz. Y entonces, ¿dónde está lo que quiero compartir? Aquí está. Me regreso. Data, a scientific term used ¿Sí se escuchó? Sí, ya se escucha. Oh, gracias por enseñarme. for the collection of observations and measurements, forms the basis for all the statistical analyses and inferences.
Data can be classified based on whether it can be measured or not. For example, consider different hair colors. One cannot measure hair color in liters or kilometers, but instead can group them into categories, such as black, brunette, or red. Such data sets are called categorical data or qualitative data. They cannot be measured or counted, but can be labeled or put into different categories. Another example is human blood, which is grouped into 4 different types: A, B, O, or AB. In certain cases, categorical data can be ordered in a particular fashion. Such data are called ordinal categories. For example, the size of coffee cups, small, medium, large, or the height of trees in a forest, short, medium, tall, can be arranged in the order of increasing size. ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿no? Muy Sobre gráfico. todo para que incluso ustedes enseñen, ¿no? Y gente que no, que tal vez no tiene ni idea de la estadística, creo que les sirve. Entonces les recomiendo que saquen su, no sé si tienen su correo de la UNAM institucional, ¿sí? Y si no, sáquenlo, porque así les da acceso, ya si se hacen login, se inscriben y ya les da acceso con su correo institucional a muchos videos. No sé si Liliana había alzado la mano o no. No, ¿verdad? Muy bien. Entonces, más o menos quedó claro esta parte, sí. Bueno, muy bien. Entonces, vean mi obsesión con lo de la edad, porque por más que les explico, no sé si no me escuchan o no sé qué pasa, pero bueno, la variable edad es una variable cuantitativa continua, la podemos medir con una precisión infinita, años, meses, días, horas, minutos, segundos y milisegundos, ¿no? Entonces, por eso es una variable cuantitativa continua. Las variables van a tener como una jerarquía y que de menor jerarquía serían las nominales y las de mayor jerarquía serían las de razón. De razón serían las que tienen mayor jerarquía. Y entonces aquí, repito, es importante que si su variable al final que van a medir es sí o no, presencia o ausencia o dicotomizarla, pero de si a partir de una de razón es que van a decidir si es, por ejemplo, diabético o no diabético, ¿no? A partir de la glucosa, yo voy a definir si es diabético o no diabético, les recomiendo que tengan su variable de razón capturada y aparte su categoría de sí y no. Resulta que a veces cuando dicotomizamos, por ejemplo, obesidad visceral, ¿no? Que la sacamos a partir de la tomografía. Y yo digo, si tiene o no obesidad visceral, pero resulta que cuando yo hago ese cálculo, no me sale ninguna asociación, no me sale lo que yo estoy pensando. Pero cuando meto la grasa visceral, no si es obeso o no, sino la grasa visceral, obtengo resultados. Me da más poder estadístico, ¿sí? Por eso la jerarquía y por eso es importante que tengan siempre, si se deriva de una variable de tipo de razón, cuantitativa de razón, la nominal. Entonces es importante que ustedes tengan el dato, porque muchas veces cuando ustedes van al expediente y nada más copian si tiene o no diabetes y no se fijan en el laboratorio, la hemoglobina glucosilada, si tiene medicamento, resulta que el paciente sí es diabético y estaba clasificado como que no. Entonces es importante que ustedes verifiquen, de ser posible, los diagnósticos que tienen. Sí, Santiago, dime. Entonces, ¿usted recomienda que de una variable de razón la categoricemos como una cuantitativa, no cualitativa? No, solo en el caso de que tu variable, tú tengas una cualitativa, como te digo, diabetes, obesidad, ¿sí? Que la puedes tú obtener de una variable cuantitativa de razón. Ok, entonces, por ejemplo, en mi caso, yo tengo la variable de anemia. Sería una Anemia. cuantitativa de razón. Sí. Y esa es la, bueno. A ver, otra vez.
¿La anemia, qué tipo de variable es? En cuantitativa de razón. No. No, quería... ¿Cómo de- la capturas? ¿Cómo tienes anemia en tu base, en tu columna? Pues la teníamos pensado de hacerla nominal. Exacto, es sí o no tiene anemia, efectivamente, es una variable cualitativa, nominal y dicotómica porque son dos categorías. Entonces, ¿tú a partir de qué defines si tiene o no anemia? A partir de los niveles de hemoglobina. Exacto. Idealmente de hematocrito y de volumen corpuscular, ¿no? Entonces, idealmente, tú tienes que tener no solo si tiene o no anemia, sino los valores de hemoglobina y de hematocrito. ¿Sí? Yo te recomiendo que no solo la hemoglobina, sé que internacionalmente hay un punto de corte para decir si es anémico o no, pero luego te van a preguntar qué tipo de anemia, sí. Pero sí, efectivamente, tu variable principal es anemia. Y entonces yo te recomiendo que también tengas capturado tus valores de hemoglobina. Ok, muchas gracias, doctora. Sí, Vicky. Eva. Sí, creo que voy a regresar un poquito al ejemplo de la edad. No importa, Sí, está bien. existen variables en donde no nos importan tanto los decimales, por ejemplo, en la variable de edad. Sí. Yo voy a manejar solamente adultos, solo mayores de 18 años, no me interesa si tienen 20 o 20.5 años. Sí. Para mí sería lo mismo. Sí. Entonces, en ese caso, convendría más utilizarla como una variable discreta. No. O sea, solamente porque se puede. Por su naturaleza. Por su naturaleza, ok. Exactamente. Es una muy buena pregunta y eso ya veo el origen de la confusión. Sí, si tú la edad, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la capturas sin decimales, no importa, no se vuelve una variable discreta, es una variable cuantitativa continua. Ok, gracias. No, a ti por tu pregunta. Entonces, sí, o sea, no, al final yo voy a tratar de una forma los datos, pero por su naturaleza, su origen, cómo se mide, es como la clasifico, ¿sí? Que era lo que les decía yo de que a las nominales yo les pongo un código 1, 2, 3 y eso no quiere decir que se vuelva cuantitativa. ¿Sí, Ileana? Ay, doctora, perdón por tanta pregunta, pero No, al es que la contrario. quiero aprovechar. Al contrario, Porque, es la idea que todos porque participen. luego vemos la literatura y sí a mí sí me genera alguna confusión, pero por ejemplo, ahorita que mencionaban las jerarquías, las variables discretas, entonces, y como nos decía que se manejan, o sea, Sí. ahí no entran, no las tenemos contempladas en esa jerarquía o agarran un carácter como nominal, por como nos decía que se manejaban en el ejemplo del número de los hijos. Sí, sí, la podríamos poner aquí. O sea, sí entraría, como vamos a llamarla en medio. Ajá. Pero sobre todo, lo que sucede es que muchas veces las de intervalo, las de razón, las volvemos renales o nominales. ¿Sí? Por ejemplo, el índice de masa corporal, yo puedo a partir de ese decidir el grado de obesidad. Y entonces ya es una variable ordinal. ¿Sí? Entonces muchas veces las discretas se quedan así. Pero bueno, también podría yo decir arriba de 5 hijos, abajo de 5 hijos, ya sería. Okay. Pero sí, sí la podríamos poner aquí en medio. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Ahora bien, también es importante que entendamos que puedo yo mi variable obtenerla de una forma unidimensional, es decir, solo tomar el peso, la estatura, la frecuencia cardíaca, o de forma multidimensional, que son los índices. El índice de masa corporal, pues, se obtiene de dos variables, el índice socioeconómico de muchas variables y también la calidad de vida, que tiene varios dominios, por ejemplo. Entonces, es importante que yo defina, por ejemplo, estado nutricional,
yo puedo definir el estado nutricional a partir de IMC o a partir de IMC y de valores bioquímicos y de signos y síntomas, por ejemplo. Entonces, todo eso, si yo voy a obtener una variable multidimensional, tengo que poner a partir de qué variables las obtuve y los puntos de corte de cada una, ¿sí? Por ejemplo, si su compañero Santiago va a hablar de anemia, y anemia la va a definir por 3 o más variables o indicadores, pues tiene que poner cada uno, ¿no? Hemoglobina y además, si es hombre o mujer, qué categoría, ¿no? Hematocrito, entonces si tiene tanto hemoglobina y tanto hematocrito, yo voy a decir si tiene o no tiene anemia, ¿sí? Entonces es muy importante, como les decía, yo tal vez lo que quiera sea el nivel socioeconómico o el de alfabetización y lo voy a obtener de variables unidimensionales. No necesito definir la variable unidimensional. Me puedo quedar con mi variable multidimensional. Como ejercicio está bien, pero de repente nos hacemos bolas otra vez y entonces sacamos tablas así kilométricas de todas las variables unidimensionales que me di. ¿Sí? Entonces, sí, tal vez sí sea muy importante, pues poner el promedio de hemoglobina para que más o menos se fijen entre qué rangos está la población y luego cuántos tienen anemia, pero no desglosar todo porque les digo, se vuelve como muy confuso y nos perdemos en el objetivo de nuestro estudio. Ahora vamos a hacer un ejercicio para ver si se entendió. Y le voy a pedir a Eva, esta variable, ¿qué tipo de variable sería? Hombre, mujer. Sería una variable cualitativa. Ajá. Um, Nominal u ordinal. Nominal. Nominal. Y si ya la queremos clasificar como politómica o dicotómica. Dicotómica. Muy bien, Eva. Santiago, si esto es como nivel de satisfacción y pues sí tiene como un gradiente, vamos a decir, ¿qué tipo de variable sería? Sería una cualitativa ordinal. Muy bien, perfecto. Jimena, estamos hablando de temperatura. Ok, sería una cuantitativa de intervalo. Continua de intervalo, perdón. Muy bien. Ileana, estamos hablando de concentraciones de glucosa en sangre. Sería una cuantitativa continua de intervalo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? De razón, de razón. No te preocupes. Sí, de razón. Muy bien. Sí, de razón, de razón. Muy bien. ¿Ven por qué la idea del ejercicio? Porque de repente creemos que lo entendemos y así de, ay. Al final, la verdad es que muchas veces trabajamos con cuantitativas continuas. Las hablamos como cuantitativas continuas. Es raro que hablamos de razón de intervalo, pero está muy bien que lo practiquemos. Xochiquetzali, número de medicamentos al día. ¿Qué tipo de variable sería? Perdón, ¿número de medicamentos o número de qué? Al día. Número de medicamentos que toma al día. Si es medicamentos, podría ser cuantitativa discreta. Exacto. Si hablamos de las pastillas, ya cambiaría, porque ahí sí puede ser pastilla y media. Tengo un sobrino que estudia QFB y dice, no, nunca hay que partir las pastillas. Y yo, bueno, no, pues es que en México hay que partirlas, ¿no? Muy bien, perfecto. Entendida esta parte. Me da mucho gusto. Entonces, una vez que tenemos clara esa parte, vamos a hacer nuestro cuadro de operacionalización de variables. ¿Se acuerdan que es importante que describamos de forma clara, precisa, la forma de medirla para que incluso esto sea reproducible y para que alguien más pueda hacer o medir de la misma forma en la que yo medí? Hay distintas formas. Ustedes ya seguramente han trabajado alguna de su cuadro de operacionalización. Este es un ejemplo. Tengo que poner mi variable
como les digo, a lo mejor aquí mi variable no es grasa abdominal, sino obesidad visceral. Si fuera obesidad visceral, pues yo tendría que poner aquí la grasa abdominal con tal punto de corte, ¿no? Pero bueno, aquí no. Aquí yo lo que quiero es medir la cantidad de grasa abdominal y voy a agregar mi definición conceptual. Yo les recomiendo que la definición conceptual se vayan a PubMed, a esta liga, todos conocen PubMed, y le den en términos mesh, y ahí viene la mayoría de las veces viene la definición conceptual. Y además de ahí incluso les sirve para, si van a hacer alguna revisión sistemática, ir seleccionando los términos mesh con los que van a hacer su búsqueda. Y en la definición operacional, no se agobien de que les quede larga, está bien. Aquí es importante que pongas lo que vas a medir la grasa, pero además, por ejemplo, a través de qué método. O sea, yo puedo medirlo por resonancia, yo lo puedo medir por tomografía, yo lo puedo medir por impedancia o lo puedo medir por antropometría. Entonces, a través de qué método lo voy a medir. Por ejemplo, hemoglobina. ¿Qué método de laboratorio voy a utilizar para medir hemoglobina? ¿O qué método de laboratorio voy a utilizar para medir citocinas? Porque hay varios, ¿sí? Entonces es importante que yo ponga el método y si no me lo sé, pues voy al laboratorio y les pregunto, oigan, ¿qué método es el que utilizan para medir tal o cual biomarcador? Luego van a agregar, si por ejemplo en este caso es algo anatómico, yo tengo que poner a qué nivel lo estoy midiendo, si es L4 o L5, porque también ahí varía, hay varias formas, ¿no? Entonces esta es la referencia anatómica y el punto de partida a partir de la segmentación. Hay en este método de resonancia magnética, pues segmentación de varios cortes transversales. Entonces esa parte es importante. Por ejemplo, también en tomografía, hay varios métodos, entonces es importante que lo ponga, porque si lo mandan a publicar y le toca a alguien que sepa del método, pues ahí se los va a agarrar de bajada, ¿no? Entonces es importante que definan toda esa parte. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a deterioro cognitivo, ¿cómo vas a medir deterioro cognitivo, Xochiquetzali? Es desempeño cognitivo, doctora. Desempeño cognitivo. Sí, porque deterioro tienes razón, involucraría un antes y un después. Entonces, es desempeño cognitivo y bueno, hay distintas maneras de medirlo, pero las neurofisiológicas, pero conllevan mayor riesgo, mayor costo, perdón, y las neuropsicológicas, que dentro de las neuropsicológicas está el instrumento que yo voy a utilizar, que es el MOCA-test. ¿Y por qué vas a utilizar ese instrumento? Bueno, primero que nada porque en estos pacientes se sospecha de un desempeño cognitivo menor, pero no llega a ser una demencia. Entonces, el MOCA-test tiene mayor sensibilidad y especificidad para el deterioro cognitivo leve que para, por ejemplo, la demencia. Que para la demencia podríamos ocupar el 3MS o el Mini-Mental. Perfecto. Gracias, Xochiquetzali. Entonces, si se fijan, Xochiquetzali ya se tiene al dedillo, ya se sabe su método y lo sabe defender. Todo eso, a lo mejor no se va a ver aquí en la definición operacional, pero lo tienen que saber. Se tienen que aprender muy bien los métodos que se los van a cuestionar. Y como dices, ¿no? A lo mejor hay un estándar de oro, pero no, ¿quién lo paga, no? O tiene desventajas o tiene riesgos. Todo eso es importante que ustedes lo sepan y lo sepan defender. Lo conozcan y lo sepan defender. Luego, agregar la unidad de medición. Aquí sí estamos hablando de, ponemos otra vez el ejemplo de anemia, de una variable nominal, pues aquí voy a poner sí o no, o color de cabello, o estado civil, ¿no? Y las categorías que yo voy a agregar, en este caso es una variable cuantitativa continua, y entonces voy a agregar aquí mi escala de medición. Y entonces aquí yo voy a poner cuantitativa continua. Vamos a dejar una tarea. Y si en esa tarea me ponen aquí obesidad visceral, y aquí me ponen centímetros cuadrados, vamos a poner un tache. ¿Sí?
Y si aquí me ponen sí y no, y aquí me ponen cuantitativa continua, te vamos a preguntar, ¿sí? Entonces, si se fijan, ustedes como epidemiólogos clínicos van a tener consistencia, sistematización en todo lo que vayan poniendo. No es fácil y no es de un día para otro, lo vamos a ir trabajando y al final del curso tenemos que tener bien clarito nuestra operacionalización, nuestra escala, para que a partir de la escala yo aquí agregue otra columna y diga, en mi tabla 1 de descripción de las características de la población, ¿qué variable qué medida de resumen voy a utilizar? Ah, pues promedio y desviación estándar, por ejemplo. ¿Sí? Si esta es mi variable dependiente y yo quiero ver si la grasa visceral es diferente entre los que toman refresco y no toman refresco, estoy inventando, ¿eh? Yo tengo dos grupos y tengo una variable cuantitativa continua. Entonces voy a comparar promedios. Entonces, ¿qué prueba estadística voy a hacer? Ah, pues una T de estudio. Resulta que ya exploré mi variable y es cuantitativa continua, pero no tiene distribución semejante a la curva normal. Y entonces yo tengo que sacar mediana y percentiles, y entonces no es lo correcto hacer T de student, sino Udeman weight. ¿Sí se fija cómo la importancia y por qué me detengo tanto en este cuadro? Porque a partir de ese cuadro es la prueba estadística que van a usar. Y la idea es que no dependan de lo que les diga su tutor. ¿Sí? Está bien, les va a orientar, pero ustedes tienen que entenderlo. El semestre pasado me sucedió que al final iban a hacer un ensayo clínico, iban a ver cambio y nada más no entendieron esa parte. Entonces, por ejemplo, volviendo a lo que nos decía Xochiquetzali, si yo estoy hablando de deterioro, pues tengo que ver si se deterioró, ¿no? Y entonces tengo que tener una antes y un después. Y hay quien quiere medir deterioro sin una antes y un después. Entonces, también esa parte ustedes van a ir revisando lo metodológico. Entonces, les voy a pedir la primera tarea y esto siempre es con el fin de ver si se entendió. No tengan miedo de equivocarse, como dice, hay una caricatura que es de mi hija, de un camión, que les enseñan cosas y entonces dice la maestra, el error es maravilloso porque te permite darte cuenta en qué te equivocaste y cómo hacerlo. Les voy a pedir para que suban el próximo 18 de febrero, esto lo agrego a Edmodo, para que lo suban por ahí. Les voy a pedir, por ejemplo, por favor, que pongan su nombre del proyecto, el objetivo, su hipótesis. Esto del marco conceptual no sé si lo tengan, pero se los recomiendo. No sé si lo han hecho, que viene su variable antecedente, su variable independiente, sus variables confusoras y su variable dependiente. Si no lo han hecho, les mando, si quieren, un ejemplo, les subo un ejemplo de marco conceptual, porque ese también les va a ayudar como a entender por nivel metodológico a qué nos referimos y a partir de eso cómo los voy a medir o cómo se relacionan. Y a partir de esto les voy a pedir su cuadro de operacionalización. Como a veces me ponen muchísimas y nos hacemos bolas, les voy a pedir nada más que me pongan, escojan las 5 variables más importantes de su proyecto y que entonces me hagan la operacionalización como estábamos viendo en este cuadro. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces la idea es, como les digo, que lo practiquen. Por ejemplo, si hay alguna variable que tal vez no es la más importante, pero les causa conflicto cómo definirla, pues esa la trabajamos, ¿sí? Entonces, como les decía, las próximas clases nos vamos quedando, Yunis y yo, para ir revisando uno por uno de ustedes y ver ahí en donde si falló en algo, si está muy claro y algunos pues consejos a partir pues de los sopes o topes que nos hemos dado a lo largo de estos años de trabajo. Entonces,
Esto lo subo ahorita a Edmodo para que lo vayan trabajando y vaya quedando clara las cosas. Ahora vamos a trabajar, vamos a ver esta parte de construcción de bases de datos. No sé si Iliana o Luis Antonio, que entraron después, vieron en el chat una base de datos, aquí en el chat de Zoom, una base de datos en Excel. No sé si la ven. Yo no la vi, doctora. Yunis, ¿me podrías hacer el favor de volverla a subir? Sí, doctora. Gracias. Porque la vamos a trabajar ahorita un poquito. Igual son cosas que pueden ser, que parecen tontas u obvias, pero es importante que las sepamos. Entonces, les voy a pedir que vayan anotando los pasos para que ahorita que nos vayamos a Excel, me vayan acordando que les tengo que ir demostrando en Excel. Entonces, como habíamos platicado, a partir entonces de que yo hice mi marco conceptual, decidí cuál era mi variable dependiente, independiente o independientes, cuáles mis variables confusoras y cómo las voy a medir, pues voy a hacer mi hoja de recolección de datos. Como les decía, en mi época siempre les decía yo que la tuvieran en papel, en época de pandemia pues ya es electrónica, pero bueno, siempre tener ahí un respaldo, porque es importante saber que se pierde, que se apaga la computadora y en fin, queremos llorar, ¿no? Es importante, decíamos, que yo agregue las claves de captura. Como les comentaba la vez pasada, si yo voy a poner presencia o ausencia, anemia sí, anemia no, yo les recomiendo que pongan anemia sí 1 y anemia no 0. No anemia 1 y sí 0, 1, perdón, y anemia no 2, porque el 2, ese 2, después que veamos en regresión logística, nos va a causar problemas de interpretación el OR y entonces es difícil. Si ustedes no han ahorita hecho su hoja de recolección y es nueva y no es un proyecto que se haya echado a andar, yo les sugiero que la apliquen en pocos sujetos y si es necesario que la modifiquen porque a veces se nos pasa algo o nos falta algo. A la hora que están haciendo su base de datos en Excel, yo les recomiendo que la hagan en Excel porque es como lo más práctico. Excel es muy noble y nos permite hacer muchas cosas que a veces en los paquetes estadísticos como SPSS o Jamovi es difícil fijar columnas, etcétera. Y entonces por eso les recomiendo que la hagan en Excel y luego, ya que esté hecha su base de datos, la pasemos al paquete estadístico. Siempre les recomiendo que agreguen un número de folio y que coloquen las variables en el orden de la hoja de recolección, porque cuando no es así, es muy común que se tengan errores de captura. En la primera fila, solo colocar el nombre de las variables y fijar la celda para facilitar la captura. Ahorita lo hacemos en Excel para los que no sepan. A veces les gusta mucho poner características sociodemográficas, características bioquímicas, ¿no? En la primera fila y luego ya abajo peso, talla, edad. Y entonces cuando lo pasamos al paquete estadístico, pues el paquete estadístico solo reconoce la primera fila, no la segunda. Y entonces la segunda se las toma como un sujeto. Entonces es un lío. No se agobien por poner muy bien como las etiquetas o los tipos de las variables, porque eso lo pueden hacer en su hoja de recolección, no en la base es para otra cosa. Otro que luego se nos complica y que queremos poner exactamente cómo se llama la variable y luego nos quedan títulos enormes, entonces es importante que yo les recomiendo que no tengan más de 8 caracteres. Ya sé que ahora los nuevos paquetes estadísticos ya no tienen ese problema, pero es bueno que no sean tan largas, ¿no? Que lo abrevien o que pongan ahí como nombres claves. Es importante no poner porcentaje de grasa, ¿no? Ahí tendría que poner grasa, ¿no? El guión y el número, si por ejemplo
las frecuencias de la bioimpedancia, ¿no? 5, 50, 100 y 200, no ponerlas así, sino con letra porque luego no se las quiere leer. Y es importante que demos formato de número a todas las celdas, excepto el nombre del paciente o las que tengamos como notas, porque cuando lo pasamos a las bases de datos, sobre todo a SPSS, luego no nos los quiere leer, no nos quiere hacer el cálculo porque está como nominal. Y si quieren agregar como comentario los códigos de captura y como les decía, de preferencia dar el número 1, el valor número 1 a la variable de riesgo y 0 a la de no riesgo para cuestiones, por ejemplo, de regresión logística o de Cox. También les gusta a veces poner notas de colores, ¿no? O de notas o colores, y también luego es un lío para hacer el análisis, entonces les recomiendo que no pongan nada de eso o que se quite todo ya al final cuando vayan ustedes a trabajar con la base. Y al final, ya que tengan todo capturado o que vayan a hacer un análisis interim, un análisis intermedio, pues que limpien la base y el primer paso para limpiar la base es detectar valores extremos a través de mínimos y máximos. Les va a decir su tutor, ¿saben qué? Hay un congreso y entonces vamos a mandar un abstract y entonces hay que hacer el análisis. Y si antes de hacer el análisis no limpiaron la base, a veces no les sale o les salen cosas raras porque hay un error de captura. Entonces no se aceleren, siempre intenten limpiar la base y ya después hagan el análisis. Entonces, vamos a abrir Excel, por favor, con la base. ¿Están viendo ya mi pantalla de la base? Sí, doctor. Entonces, lo primero que les recomiendo es, como decía, poner el folio. Muchas veces nos van a decir, no, pues es que aquí están los numeritos. ¿Sí? No pongo el folio porque aquí en Excel están los numeritos. Pero sí, como les digo, yo lo que quiero, lo primero que voy a hacer es limpiar la base y voy a ordenar de mayor a menor, ¿sí? Pues ya el numerito pues ya no me sirve, ¿sí? Porque ya se cambió el número de folio. Entonces, como les decía, siempre tengan número de folio de ustedes, de su investigación, para que si esto se desordena, pues yo lo pueda volver a ordenar. No necesitan, por ejemplo, si el sujeto número 3 ya no quiso participar en el estudio, retiró su consentimiento, no necesitan reordenar los folios y no, ya el número 3 no está y no pasa nada, ¿sí? Si voy muy rápido me dicen, déjenme quitar. Normalmente ustedes van a tener así su captura, ¿sí? Y entonces van a mover hacia acá y ya no van a saber qué variable es, y si se van hacia acá ya no van a saber qué sujeto es. Entonces, para inmovilizar las filas y las columnas, yo me coloco, si yo nada más quiero ver la primera fila, que es el nombre de la variable y el número de folio, pues me coloco aquí, en esta celda, ¿sí? Me voy a inmovilizar y le pido que inmovilice panel. No sé si alguien tiene Mac. En Mac creo que nada más te deja o la fila o la columna, pero bueno, con alguna de esas sirve. Y entonces si ya me voy hacia abajo, pues ya sé qué variable estoy trabajando, si es edad, si es sexo, si es hemoglobina y qué sujeto estoy trabajando. No sé si todos sabían inmovilizar. Ok, entonces eso es muy, muy práctico para capturar. Como les digo, si siempre que nada más la primera fila sea la que tenga los nombres de las variables, como les digo, hay quien coloca otra, aquí le pone variables socioeconómicas. Y entonces cuando ustedes lo pasan a Jamovi o a SPSS, lo único que les va a aparecer es variables socioeconómicas y esta los va a querer leer como un sujeto más y entonces va a ser un lío. Entonces no les recomiendo que pongan más de una fila con los nombres de las variables. Otra cuestión, ¿qué otra cosa les dije?
Que todos estén como número, que todas las casillas. Bien. Entonces eso lo vamos a hacer. Nos vamos a colocar aquí, desde el inicio. Le vamos a dar clic al botón derecho. Y aquí está la parte de que nos dice formato de celda. Vamos a darle clic a formato de celda. Y nos aparece aquí este cuadro de diálogo. Y entonces aquí muchas veces se van a dar cuenta, o cuando ustedes analicen otras bases de datos, les va a aparecer como general. Y si está como general, cuando lo pasen a SPSS o a Jamovi, se los va a tomar como variable cualitativa. Y entonces no va a querer sacar promedio, por ejemplo. Entonces aquí lo que hay que darle es número. Y como decía nuestra compañera Eva, yo quiero que edad no tenga decimales, entonces le quito los decimales, nada más dejo número con 0 decimales y le doy a aceptar. ¿Sí? Y entonces ya mi variable está codificada como número. Si yo hematocrito o hemoglobina sí quiero que tenga decimales, le doy botón derecho, le doy formato de celda, le doy número. Quiero 2 decimales, dejo 2 decimales. Quiero un decimal, dejo un decimal. ¿Sí? Y le doy a aceptar. Y si tienen 100 variables, pues con las 100 variables tienen que trabajar porque a partir de eso es lo que no nos va a dar lata. Después, si yo quiero que mi tutor revise la base, sí, Eva, dime. Gracias. Ahí en esas opciones, al modificar en números, nos aparece abajo números negativos o no. ¿Eso importa si lo seleccionamos? No, no importa. Nada Gracias. más, así como está por default, así lo dejas. Y le das a aceptar. Gracias. Y de nada. Entonces, como les decía, ustedes pueden, ya vamos a ver en Jamovi cómo poner los códigos, pero si le van a mandar la hoja de Excel a su tutor y luego pusieron acá otra, abrieron una hoja y aquí pusieron todos los códigos y bueno, medio nos hicimos bolas, una opción que ustedes pueden hacer para poner las etiquetas o los códigos, qué significa cada código, es en botón derecho, déjenme dar la nota, botón derecho, nuevo comentario, no, nueva nota, y entonces aquí le colocan 1 es hombre y 0 es mujer. Muchas de las bases que yo tengo son de pacientes con insuficiencia cardíaca o con enfermedad cardiovascular y sabemos que en muchos de los casos los hombres tienen más riesgo cardiovascular y entonces por eso aquí decidimos poner 1 hombre y 0 mujer. ¿Sí? Y ya, entonces yo digo, ay, ¿qué es 1? Ah, ya, 1 es hombre y 0 mujer. Entonces aquí ustedes pueden poner las notas para facilidad de entender lo de los códigos. Eso sería como rápidamente lo que les recomendaría de las bases. Si tienen, por ejemplo, mediciones repetidas, pueden decidir poner aquí hemoglobina 1 o hemoglobina basal y hemoglobina final, si les queda cómodo. O pueden poner todas las mediciones de la basal y luego todas las mediciones de la final. Una cuestión muy importante es que si, como les digo, van a tener variables repetidas, por ejemplo aquí, lo que decíamos, ¿no? Que a lo mejor hay que abreviarlas para que no nos quede tan larga. Y si yo voy a tener, como les digo, basal y final, o inicial, o 1 y 2 y 3, siempre es importante que pongan guión bajo, por ejemplo, y le pongan 1, ¿sí? Si tienen 2, pues ya ponen hemoglobina 2, ¿sí? Porque, ¿ves? Y también es importante que si tienen varias mediciones, pues pongan fecha y pongan fecha 1 o basal, como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque si nada más ponen fecha, incluso pueden poner fecha de bioquímicos 1, porque van a tener a lo mejor de antropométricos, de clínicos, y a lo mejor no lo miden en la misma fecha.
Y van a tener fecha, 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 fecha. Y cuando lo pasen al paquete estadístico, el paquete estadístico le va a decir cuál fecha. Tienes muchas fechas. No sé cuál me quieres pedir. Entonces hay que ponerle como su apellido, su nombre y su apellido y su cuestión en el tiempo para que ustedes no se confundan. Entonces, aquí aprovecho para decirles que es importante que si las mediciones son en distintas fechas, capturen la fecha. ¿Sí? Si van a hacer, por ejemplo, predicciones o van a hacer análisis de sobrevida, es básico tener la fecha, porque a partir de eso, de la fecha inicial y de la fecha, por ejemplo, del evento del desenlace, pues va a ser el tiempo de seguimiento y a partir del tiempo de seguimiento yo puedo hacer mis Kaplan-Meier, mis curvas de sobrevida. ¿Sí? Ahora, si se fijan, pues yo tengo la variable y yo tengo hacia abajo mis sujetos. ¿Sí? Y yo a lo mejor voy a tener grupo. Voy a tener grupo 1, grupo 2, o 3 grupos, en fin, o placebo, control. Entonces aquí yo puedo agregar pues, mi variable grupo. Igual tenemos 1, 2, 0, 3, ¿no? Eso es cuando tengo variables, o no, cuando tengo una investigación cuyos datos son independientes, ¿sí? El mismo sujeto lo voy a medir varias veces y no tiene su caso y su control pareado, ¿sí? Si yo voy a hacer un casos y controles pareado, yo tengo que capturar al revés. Yo voy a tener que capturar hacia acá los sujetos y hacia acá las variables. Pero creo que nadie tiene casos y controles, ¿sí? ¿No? Okay. Entonces, sí es la disposición de la base dependiendo de cuál es mi diseño. Entonces, también es importante que yo tenga claro el diseño de mi estudio. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Okay. ¿Por qué también es importante que entiendan ahorita esta parte? Porque también vamos a pedir que nos mande su esqueleto de su base. Yo quiero ver su cuadro de operacionalización y quiero ver su hoja de recolección de datos y quiero ver su chorizo. No me manden la base, no se agobien ni le digan a sus tutores que quiero la base porque van a decir que qué me pasa, ¿no? Entonces, no se preocupen, solamente quisiera el esqueleto, es decir, aquí su folio y sus variables, y hacia abajo 1 o 2 sujetos para ver cómo lo están capturando, porque ahí también a veces nos falla y es importante ver cómo lo están haciendo. Y por último, ya para esta cuestión de la base de datos, como les digo, yo puedo tener errores de captura. Siempre va a haber errores de captura o siempre va a haber valores extremos. Para detectarlos, la primera parte que yo tengo que hacer es, no coloco toda la fila, perdón, toda la columna, porque nada más me va a desordenar esa y va a ser un hilo. Me coloco en esta casilla, ¿sí? En esta casilla, si yo quiero ordenar hemoglobina, y me voy hacia donde decíamos acá de ordenar. Pues le doy en ordenar y le doy de la A a la Z para ordenar de menor a mayor. Y entonces aquí me sale un 6. Y le pregunto a Santiago, ¿un valor de 6 de hemoglobina es plausible? ¿Sí se puede dar el caso? Sí se puede dar. También Liliana dice que sí. Entonces, resulta que yo no sé del tema y digo, chino, pues este 6 como que no, como que me salta, como que aquí está raro, ¿no? Entonces, si hay algo que ustedes, por eso también otra cosa que no les he dicho es, ustedes tienen que conocer sus datos, porque muchos de ustedes van a evaluar bases de datos, no van a ir a ver al paciente, no van a obtener los datos ustedes, pero es importante que si no lo van a hacer, de todas maneras le digan al doctor, doctor, déjenme ir ahora que estén en la encuesta o déjenme estar en la consulta, porque eso les va a permitir conocer sus datos y a partir de eso interpretarlos y además decir, no, este 6 me salta, tengo que checarlo, ¿sí? Si yo no tengo ni idea de qué estoy hablando, de hemoglobina, pues no, pues ese 6, pues está bien,
Entonces, es muy importante que ustedes conozcan sus datos. Si van a determinar citocinas, pues vayan al laboratorio. A lo mejor no los dejan tocar nada, pero ven cómo se, ¿no? Cómo se determinó y más o menos cómo se está haciendo la técnica para que ustedes tengan idea. Bueno, entonces nos dicen Ileana y Santiago que sí es un valor plausible y entonces, de todas maneras, fui a mi hoja de recolección, la chequé y dije, ok, sí, ese 6 es correcto. Y ahora voy a ordenar de la Z a la A, ¿sí? Y entonces resulta que tengo un valor extremo de 110. Dices, ay, no, pues ahí sí debe de haber un error. Y entonces me voy a mi hoja de recolección de datos y no tengo el dato. Y entonces me voy al laboratorio y les pido el dato. Y me dicen que es 11. Ah, ok, está bien. Entonces aquí le cambio por 11. No lo vamos a cambiar ahorita porque nos va a servir de ejemplo. Yo he escuchado, así se los digo, a doctores, colegas, que dicen, ay, no tiene presión arterial, pero yo conozco a esa paciente, ponle 10, 110, 70. No, no, eso nunca lo hagan, ¿no? Hay formas de lidiar o de trabajar o de manejar los valores faltantes. No se asusten por los valores faltantes. Va a pasar y se reporta, ¿sí? No pongan valores o no inventen valores, porque además, ¿verdad, Yunis? Inventar valores no es tan fácil. O sea, a la hora No, que y queremos, tiene la base. ¿verdad? Queremos inventar bases para tener ejemplos muy bonitos y pues nada más no nos sale, ¿no? Entonces, también es todo un arte inventar bases de datos. Hablando aquí como comercial, ya nada más para echar chisme, ahorita hay mucha gente indignadísima como con lo de la ivermectina. Yo no estoy ni a favor ni en contra de nada de eso, ¿no? Hay muchos pros y contras y muchas cosas que discutir. Pero uno de los críticos mayores sobre ese artículo ha trabajado con las bases de datos de la Secretaría de Salud de COVID. Y si ustedes revisan con lupa sus artículos, nunca dice que hay valores faltantes. Es una base enorme, una base que además yo creo que no tiene como mucha exactitud o se ha manejado muy bien esa base de datos. Pues entonces te pones a criticar y tú haces lo mismo, ¿no? Entonces también hay que ser cuidado. Ahora sí que de paso les digo, hay que ser cuidadosos en las redes sociales, porque lo que yo critico, a lo mejor yo también lo estoy haciendo, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos porque eh, por el afán de publicar o de obtener resultados estadísticamente significativos se hacen cosas indebidas. Y como les digo, el público en general no sabe, pero nosotros sí, y podemos detectar cosas, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a los valores extremos, es una forma de yo iniciar con mi limpieza de mi base, y ya que recorrí todas mis variables, pues ya me regreso a folio, me coloco aquí y le doy a ordenar de mayor a menor, ¿sí? Y ya me queda en el orden que quería. Su tutor les va a decir, a ver, me voy a ir a la base. A ver, folio 2. Ay, ¿dónde está el folio 2, no? Entonces, su carpeta bien ordenadita y te va a decir, ¿y por qué no hay un valor aquí? No, no pues muchos, como les digo, le ponen aquí, no encontré al paciente. No hagan eso, porque ¿saben qué pasa? Sobre todo si van a usar SPSS, que si yo pongo una letra aquí, ya no me sale, me lo va a tomar como alfanumérico, ya no me lo va a tomar como numérico y ya no me va a dejar sacar promedios y eso. Entonces, no pongan sus notas, todas las notas y todo lo que quieran en su hoja de recolección de variables. Ahí no vino el paciente, no fue, el equipo no midió, todo para que ustedes sepan por qué no tienen ese dato. Pero aquí no se asusten, no pasa nada si no capturan nada. ¿Sí? ¿Qué sucede a veces? Que ponen 0. Si yo pongo 0 y saco promedio, ¿qué pasa?
¿Realmente es ese promedio? El cero cuenta y va a afectar el promedio, el Exacto, resultado de los datos. exactamente. Me va a dar un promedio más bajo. Entonces, no pongan 0. Dejen el espacio. Les va a hacer un cálculo y les va a hacer el cálculo no con todos los pacientes que ustedes tienen, ¿sí? Con los 152, sino con 151, ¿sí? Y no pasa nada. Otra cosa que también sucede es que aquí ponen los códigos, no, doctor, es que esto y lo otro, y aquí, y entonces, cuando ustedes hacen eso, si hacia abajo ponen alguna nota, los programas estadísticos van a creer que es un sujeto más. Y entonces cuando saquen promedio, las estadísticas, lo que sea, les va a salir que tienen 165 sujetos con 10 faltantes, ¿no? Y ustedes se van a querer morir así de, no, por favor, pero de veras que yo tenía 152 cosas. Entonces, no pongan nada abajo, ¿sí? Verifiquen que hacia abajo no hay nada. Que les dieron la base, pues chequen esa base. Y quiten todo lo de abajo, para que no les detecte como una fila más. ¿Aquí hay hasta aquí alguna duda? ¿Puede levantar la mano quien ya tiene su base comenzada? ¿Su base de datos? Luis Antonio. Los demás apenas van a echarse el clavado. Ah, muy bien. Entonces Luis Antonio les va a ayudar a sus compañeros. Como dice, el que termina primero. Entonces, no se preocupen también si ya hay una base de datos que les dieron. También vamos a ver si es necesario modificar esa base. Porque a veces quieres decir, mejor lo hubiera yo capturado porque esto está todo checo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con la mayoría del grupo a construir sus bases de datos. Entonces aprovecho y les digo, si no han recolectado información, si no tienen datos, pídale a su tutor o a alguien de ahí de su comité que les preste alguna base de datos o obtengan los datos de 5 o 10 sujetos, porque la idea es que vayan haciendo el ejercicio de las pruebas estadísticas, con sus datos. ¿Sí? Entonces es importante que lo obtengan. Bueno, ahora bien, quiero ya, espérenme, no sé por qué no hace esto. Ya me cerró. Me cerró la plática. Entonces, ya tengo yo mi base y luego no, esta no. Aquí está. Esta también no me dio, ¿no? Y entonces, como les decía, ya tengo que hacer exploración de datos y entonces lo primero yo puedo detectar los errores ordenando de mayor a menor, etc. Y además nos vamos ya al paquete estadístico y yo puedo comenzar con hacer gráficas para ver la distribución de los datos, el grado de dispersión y a partir de eso también ver si tengo errores de captura. Se me olvidó comentarles que también cuando tenemos variables dicotómicas, pues yo también tengo que ordenar de mayor a menor. Y si yo tengo, si el código es 1 y 0 y yo tengo un 11, pues eso es un error. Puedo tener un 11, un 10, que capturé mal, entonces hay que checarlo. Luego, como les digo, ordenarlas y las variables cuantitativas continuas o discretas, lo que se recomienda es hacer gráficos de caja. Para que yo vea valores extremos, se dividen en internos y externos. SPSS, si no los diferencia, Jamovi no, pero de todas maneras vamos a ir viendo cuando llamar a internos o externos. Entonces, los valores extremos, es importante tomar la decisión de si los voy a quitar, si es porque es una variable que no se distribuye de forma normal. Si estoy hablando de citocinas otra vez, estoy hablando de triglicéridos,
O si estoy hablando de glucosa y tengo sujetos con diabetes y sujetos normales, no se van a distribuir de forma normal y me van a salir, por ejemplo, todos los diabéticos me van a salir con valores extremos. Entonces ahí la decisión es no trabajarla como una variable cuantitativa continua con distribución normal. Pero si lo que tengo es 1 o 2 valores extremos y tengo 100 sujetos, ahí puedo yo decidir si ahí puedo yo decidir si lo quito o no y puedo anotar, quité este sujeto, este valor, no todo el sujeto, sino el valor porque es un valor extremo. ¿Me permiten 5 minutitos? Sí. Porque aquí ya me están... Ya vine, perdón. Que la nueva normalidad ya va a empezar a venir la gente. Ah. Entonces, vamos a irnos a Jamovi, por favor. Todos tienen la base, ¿verdad? Perdón, antes de irnos a Jamovi, vamos a pasar la base de Excel a .cds. ¿Están viendo el Excel? ¿Sí? ¿Sí ven mi Excel? Sí. Sí, ok. Entonces, para trabajar la base en Jamovi, tenemos que guardarla como, nos vamos a archivo, guardar como, y la vamos a tener así, la vamos a tener como XLS, ¿sí? Y entonces, le voy a dar yo aquí, y le voy a pedir que me lo grabe como CSV. Puede ser este, CSV delimitado por comas, o puede ser este CBS MS2. Cualquiera de los dos puede ser. Entonces lo selecciono y lo guardo. ¿Sí? Entonces ya que la guardé, me abro mi Jamovi. Les platico rápidamente de Jamovi. Jamovi es un software gratuito, que esa es la ventaja, y que se va actualizando. Entonces es un programa que nos puede funcionar muy bien. Sí, Santiago. Una duda, ¿pueden mencionar cómo se guardaba el Excel? En CSV, pero a mí me aparecen 3 opciones, ¿en cualquiera de las 3? De preferencia la que dice CSV delimitado por comas. ¿Delimitado por comas. Por comas o CSV MS2. ¿Te sale alguna de esas dos opciones? Sí, ambas me salen, en cualquiera entonces. La cualquiera de las dos, si quieres, sale delimitado por comas. Muchas gracias, doctora. Y de nada. ¿No te llegó el Excel, Liliana? Está en el chat. Que mandó Ay, Lilis. no, doctora. A ver, déjeme ver, es que no creo que le hallo mucho. Déjeme ver. Te metes al chat y ahí debe decir. Aquí mismo, o sea, aquí en el Ahí en Zoom. el chat. Sí, ahí en No, el chat.
No lo tengo. Pero más que nada A la 1. Es que yo creo que como a la 1. Sí, ya habías entrado. Sí, le das en Sí, chat. pues. Sí, ya. Ah, ok, a ver, espérame. Chat. Abre No, el pues chat. sí, donde acabo de escribir, ¿no? Sí, ahí no te aparece una. No, no me aparece. A ver, vamos a ir. Ya le estoy reenviando. Ah, gracias. Aquí les pido mucha paciencia porque pues unos nos vamos a atorar, otros no. Mucha paciencia. Entonces, déjenme ver. ¿Ya la enviaste, Yunes? En eso está cargando. Sí, es que de repente el internet. Entonces, nos vamos a Jamovi. Y como que. A ver, ya está ahí en el chat. ¿Sí la ves, Liliana? ¿No te sale? Se me hace raro. ¿Alguien se la puede pasar a Liliana? ¿Por WhatsApp? ¿Sí? Sí. Gracias. No quiere. ¿Ya están viendo mi Jamovi? ¿Sí? Ok. Entonces, para abrir una base de datos en Jamovi, nos vamos a estas 3 puntitos, estas 3 rayitas, perdón, ¿sí la ven? Si ven estas rayitas, le dan aquí en la rayita, en las 3 rayitas y les despliega este cuadro de diálogo. Aquí le van a dar Open. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Sí. Ok. Y ya que está Open, entonces aquí en Browse, no sé si lo guardaron en descargas o lo guardaron en escritorio, le dan seleccionar y aquí si se fijan, aquí ya me aparece ejemplo anemia recodificado.csv. Seleccionan esa y le dan abrir. Si se fijan aquí dice los tipos de archivos que puede abrir. El más fácil es el CSV. Y dice que se me puede compartir. Ahí está. Y ya nos abre nuestra base. ¿Sí? ¿Sí les abrió? Ok. Entonces, si se fijan aquí, en estas 3 nos va a poder abrir uno nuevo, o abrir uno, o importar o salvar, ¿no? Y aquí nos pone los que vayan ustedes abriendo. Aquí tenemos la opción de las variables, aquí en el que sigue de los datos, y en el que sigue, perdón, del análisis. Y entonces, si se fijan, aquí nos da varios tipos de prueba. Y de este lado nos da una crucecita. Esa crucecita, ustedes le dan clic ahí y le pueden dar en Jamovi Library. Y aquí les sale un montón de opciones. Por ejemplo, si quieren hacer análisis bayesiano, que quieren obtener tamaño del efecto, que quieren hacer curvas de sobrevida, incluso les da opciones de path análisis. ¿Sí? Y entonces aquí ustedes pueden, por ejemplo, si quieren hacer análisis de clúster, en fin. Aquí nos trae por default las más sencillas y ustedes pueden seleccionarla, instalarlo y les va a ir apareciendo aquí los módulos que van instalando. También hay opción de que se corra el lenguaje R. Los que ya son muy, muy picudísimos y ya quieren correr en R, pues también en Jamovi se puede
correr en R, también esa es la ventaja. Y en estos 3 puntitos aquí podemos pedirle el formato de los decimales, 2, 4 decimales, y aquí también que el valor de penos de los decimales. Y también una cosa muy importante que muchas veces no nos dan la referencia, no, o sea, ya porque el profesor de estadística dijo, es así. Pues no, también hay cuestionamientos y también hay distintas hipótesis, distintas teorías. Entonces, muy, muy padre que también les da la opción de que les da la referencia de dónde sacan las pruebas estadísticas. Y bueno, aquí ya hay otras opciones que ustedes pueden trabajar. Entonces, ahorita nada más lo que queríamos era explorar los datos cuantitativos continuos para ver si tenemos algún valor extremo, ¿cierto? ¿Sí? Otra cosa rápido que les quería decir, si le dan doble clic aquí, al inicio de la columna, les despliega esta ventana. ¿Sí? Y entonces aquí ustedes pueden agregar una descripción, edad en años, ¿no? O en meses, podría variar. Aquí verificar que edad se esté codificada como una continua, como les digo, a veces se los pasa ordinal, nominal, entonces aquí es correcto que esté como continua. Y aquí, por ejemplo, si nos vamos a la que sigue, le damos aquí Next Variable. Aquí yo puedo verificar qué sexo esté como nominal, pero además aquí le puedo agregar las etiquetas. 0 habíamos dicho que era mujer. Y si le dan clic aquí en el número y se selecciona, se sombrea, sobre ese ya le dan el código. Y entonces ya es 0 mujer, 1 hombre. Y si se fijan ya aparece la etiqueta en la base, ¿sí? Que dice hombre o mujer, aunque siguen estando pues los códigos de 0 y 1, ¿sí? Y así pueden verificar hemoglobina que esté como continua y que tenga decimales, y hematocrito también que sea continua y que tenga decimales. Sí, Eva. Perdón, creo que me perdí un poco. ¿Cómo etiquetamos el hombre-mujer en este ejemplo? ¿Estás aquí? Te va a salir así, ¿no? ¿Así lo tienes? Sí. Y entonces seleccionas, le das clic y entonces ya te sombrea el 0, ¿cierto? ¿Sí te lo sombreó? Ajá, ahí en 0 le das mujer y le das enter. Y haces lo mismo para el 1, sombreas, o sea, seleccionas y le pones hombre. ¿Sí? Sí, ya, gracias. Ya te da enter y ya te aparece acá. ¿Se me pasó algo, Yunis? No. ¿No? No. Yunis nos va a enseñar a recodificar la próxima clase. No es cierto, entre las dos. Ok, y entonces le damos aquí ya en la flechita de esta flecha le damos y ya nos aparece solo los datos. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguien se perdió? No. Y como les decía, pues lo que queremos básicamente ahorita es explorar solamente y hacer un gráfico de caja. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nos vamos a exploración y nos va a desplegar este menú. Y en este caso le vamos a dar en descriptivos. Y nos va a aparecer esta ventanita. Dijimos que las cuantitativas continuas que queremos explorar, los gráficos de caja se hacen para las variables cuantitativas continuas, no para los nominales o dicotómicas, porque también ha habido quien quiere hacerlo, ¿no? Y entonces seleccionamos, ¿sí?, la variable que queremos y la pasamos al cuadro derecho. Yo puedo evaluar edad, hemoglobina y hematocrito. ¿Sí? Si se fijan, automáticamente nos va apareciendo aquí pues estas medidas de resumen. Ahorita no las vamos a ver. Y hacia acá, aquí donde dice plots, yo le doy clic
y me va a desplegar este menú. Aquí en este menú nos da la opción de Boxplot. ¿Sí? Le damos clic en Boxplot y nos va a ir calculando o nos va mostrando las gráficas de cada una de las variables que yo le solicité. ¿Sí? Y entonces estos puntitos que ustedes ven aquí son los valores extremos. Aquí, si se fijan en edad, tenemos varios valores extremos. Esto quiere decir, si yo analizo mi gráfica, que la mayoría de mi población, esta es una base de datos de pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. La mayoría de mi población se encuentra, pues, o es mayor de 60 años. Pero también tengo sujetos entre 20 y 25 años. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es una población donde puede haber jóvenes, la minoría y la mayoría de mayor edad. Y si se fijan aquí adelantándome un poquito, el bigote está como más hacia abajo, o sea, como más largo hacia abajo y como más cortito hacia arriba. Esto me orienta aquí, ya me va orientando que no es una variable que se distribuya de forma normal y que pues son varios outliers que voy a decir, puedo yo ir a mi hoja de recolección y verificarlos, pero sobre todo va a pasar pues que son sujetos pues, jóvenes que tienen alguna otra, una patología diferente de la causa de insuficiencia cardíaca comparado con estos. Pero vámonos hablando de limpiar la base, vámonos a hemoglobina. En hemoglobina, ¿qué observamos? Observamos este valor extremo. ¿Se acuerdan que habíamos tenido un valor de 110? ¿Sí? Entonces, ese valor vimos que era un error. Y aquí nos lo demuestra. ¿Sí? Como decíamos, si ponemos el 0, y cuando no teníamos el dato, ese 0 nos hubiera salido hasta acá. Y este, por ejemplo, este valor, cuando yo saque el promedio de hemoglobina, va a ser un promedio rarísimo. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, antes de sacar promedios y mandar el abstract, hay que verificar que no tenga valores extremos, sobre todo errores de dedo. Y Eva. Que no va a caminar. No, ya. Sí, yo tengo la duda de cómo hizo. Es que a mí el boxplot de hemoglobina me sale como en zoom del 10 a 20. Entonces, ese del que está hablando el mayor no me aparece a mí me aparece como agrandado, no sé cómo explicarlo. No sé por qué te salió así. Perdón, es que creo que en nuestra base que tenemos no venía ese valor extremo de 110. Ah, ya. Sí, debe ser eso. Sí, es que la base que se mandó no tenía ese error. Déjenme quitarlo para que les salga igual que ustedes. Era por eso. Ah, sí, ok. Sí, aquí en el 257 le ponen 110, va a salir así. Sí. Si quitamos, como les digo, ustedes pueden verificar y decir, no, es que no era 110, me equivoqué y era 11. Ya le ponemos 11. Y si se fijan cómo cambia el gráfico de caja. ¿Sí? Aún así, estos dos sujetos nos salen como outliers. ¿Sí? Entonces, esos también habría que verificar y a lo mejor tienen una leucemia, estoy inventando, ¿no? Y entonces, por algo o algún trastorno hematológico, y entonces, pues esos sujetos son diferentes a toda mi población, y entonces decido yo eliminar al sujeto o al valor. Como les digo, puede ser un valor o dos, pero así a 5, 10 para que me salga una distribución normal y no me salgan outliers, pues no, ahí sí no, hay que ser cuidadosos y no hacerlo. ¿Sí? Y aquí también nos sale un valor extremo. Entonces, de aquí, cuando yo le pedí que me diera, perdón, que me hiciera las gráficas, si yo
desde un inicio tengo 2 grupos, tengo que hacer la exploración ya con cada uno de los grupos. Porque cuando yo hago la exploración en global, sin hacerlo entre grupos, muchas veces no te sale el valor extremo, pero cuando divides entre grupos sí. Entonces, si cuando ya vas a hacer la expresión, si vas a ya hacer tu descripción de variables y no lo haces por grupo, no hiciste la exploración por grupo, pues se te puede ir a un outlier. Entonces, en este caso, bueno, la única dicotómica que tengo es sexo, pongamos que es por el sexo que quieren ver las diferencias, y entonces le colocan esa variable acá, y entonces le dan el box plot, y entonces les va a salir ya su gráfica por grupo. Y entonces, como les digo, puede que si lo haces global no te salga ningún valor extremo, pero si lo haces dividido, puede que sí. Si se fijan acá, en el caso de edad hay más hombres con una edad menor a 20 o menor a 40, y también ahí te va orientando a decidir qué vas a hacer. También aquí ya si quieren ir viendo diferencias, también en la gráfica de caja y bigotes les sirve para ir viendo estas diferencias. Por ejemplo, aquí ya lo sabemos, pues, pero si fuera algo que no se supiera, ya te orienta a que los hombres tienen más hemoglobina que las mujeres, por ejemplo. Se ven bonitas las gráficas, ¿no? Entonces, eso es como la primera exploración de Jamovi. Como les digo, esto ustedes lo pueden exportar en PDF, se ve muy bien y viene incluso, les digo, las referencias. Incluso ya pueden ir haciendo histogramas para ir viendo si se distribuyen de forma normal o no. Eso lo vemos la próxima clase, que también vamos a trabajar con cómo recodifica. Si se fijan, aquí tenemos hemoglobina y hematocrito, y la variable anemia no tenemos ningún valor. Lo vamos a hacer la próxima clase. Como les digo, muchas veces van a partir de una variable cuantitativa continua y la van a recodificar en sí y no, y es lo que vamos a ver también la próxima clase. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, Eva. Sí. ¿La forma de guardar estas gráficas sería exportándolas a PDF o hay alguna otra forma? Sí, las puedes copiar o las puedes exportar, o le puedes dar en guardar como, ¿no, Yunis? Sí, o sea, si solo quieres la gráfica, cópiala como imagen y la puedes pegar en tu texto sin ningún problema. Sí, ya si quieres todo el documento, pues ahí sí mejor exportalas todas. Pero si solo es una o dos, pues solo copia la imagen. Ajá. Le das botón, te colocas aquí, le das botón derecho y le das copiar. Si te fijas, viene imagen, viene grupo, viene todo el análisis. ¿Sí? Sí, y también gracias. te da la opción de exportar, y ya te digo, aquí te lo deja en PDF, la imagen. ¿Sí? Y ya la base, la pueden, como la vamos a usar la próxima clase, ya la pueden guardar. Le dan archivo, guardar como, ya la guardan. Aquí buscan donde la quieren guardar y ya la guardan. Y ya para la próxima clase, les va a aparecer aquí. Si se fijan, aquí aparecen las que están como en Excel, o CSV, siempre lo digo al revés, CSV, y la de Jamovi ya les aparece con el logo, el loguito. ¿Sí? Entonces, como les digo, es importante que vayan teniendo datos, y sobre todo datos que sean parecidos a los suyos, para que también los vayan explorando. Y también sepan cuál es un valor extremo, cuál es un valor que sí es plausible. Porque ya con el tiempo que vayan haciendo análisis, les van a saltar, o sea, les va a llegar una base y ayúdame, ¿no? Entonces, no, aquí me salta, este valor me salta, hay que revisarlo. Se van a ir haciendo expertos en esa parte, ¿de acuerdo? Entonces voy a dejar de